Mateo capítulo 21, verso 28 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Me escuchas, hijo? De repente el hijo le dijo: sí, papá, ya te escuché. Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. ¿Qué habrá estado haciendo ese hijo? De repente estaba distraído, o estaba comiendo, o estaba durmiendo, o estaba haciendo otra cosa, porque lo vio a trabajar, o de repente lo vio sin trabajar. No sabemos qué estaba haciendo, pero fue y le dijo: hijo, ¿me escuchas? Ve a trabajar a mi viña. Yo no sé si ustedes sienten allí ese llamado, ese toque, esa voz maravillosa del Señor. Ve a trabajar a mi viña. Y entonces dice, respondiendo él, le dijo: no quiero. Puede haber estado muy ocupado, muy cansado, muy tedioso, de repente hacer muchas cosas. Dice allí: no quiero. Pero después, arrepentido este hijo de haber escuchado la voz, como ustedes escucharon ahora mismo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y esa palabra se quedó grabada en el corazón. ¿Cuántos padres hablan a sus hijos fríamente? ¿Cuántos padres hablan a sus hijos de una manera insensible? Que esa palabra no queda grabada ni en la mente ni en el corazón de los hijos. Pero cuando un padre habla con la dirección del Espíritu de Dios, habla con la profundidad del Espíritu de Dios, hay palabras que tus hijos nunca la van a olvidar, amado hermano. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, aquí el Señor nos dirige: padre, madre, cuando tú tengas que hablar con tus hijos, tienes que hablar de tal manera que no sean tus palabras, sino sean mis palabras en tu boca, que quedarán grabadas en el corazón de tu hijo. Y aunque sea un hijo rebelde, y aunque sea un hijo contumaz, un hijo que le falta el respeto a su padre, un hijo que no le interesa las labores de su padre, porque aquí es lo que estaba diciendo, lo que en las tierras bíblicas y en los tiempos de los judíos, en esos tiempos, y creo que hasta ahora se practica mucho en los hogares: si el padre es mecánico, el hijo también debe ser mecánico. Si el padre es abogado, el hijo también debería ser abogado. Y el padre dice: oh, yo soy abogado y mi hijo también será un abogado. Yo creo que este es el llamado de muchos padres, esa convicción, ese amor de que sus hijos continúen la obra que ellos han comenzado. Este hijo parece que no tenía ese llamado y estaba distraído en otra cosa. Pero ¿sabes qué? No te aflijas. Cuando tú ores al Señor, cuando tú mires a tu hijo y veas que tu hijo no está encarrilado, no está en ese llamado que tú tienes. Por eso es importante que antes de tratar a los hijos, hay que tratar con los padres. Muchos padres traen a sus hijos y dicen: hermana, o esposa de pastor, o líder, o pastora, o sierva, como tú le quieras llamar a la persona espiritualmente que te guía. Tú le dices: mire cómo está mi hijo, no hace caso, es un desobediente, para dormido, no obedece, mira cómo está. Y yo le digo: antes de mirar a tu hijo, tengo que mirarte a ti. Siéntate, vamos a hablar. ¿Cómo eres tú? Porque tal es el padre, tal es el hijo. Tal la madre, tal es la hija. Porque cada uno de nuestros hijos han sido formados en el seno familiar, en el entorno familiar, con las costumbres y las direcciones y las normas, que se supone que deben haber normas de disciplina, de orden, de unidad, de trabajo dentro de tu casa. En tu casa tú eres quien pone las disciplinas, los límites, las órdenes, los mandatos, lo pones en tu casa porque Dios te ha dado capacidad para hacerlo. Pero hay muchos padres que son flojos para poner una orden en casa.
Hay muchos padres que son flojos para poder dar una dirección a sus hijos, porque dicen, no me hace caso, pastora. Y quieren que el pastor, o que quieren que el líder de los jóvenes, o el líder de los adolescentes, sea quien le hable. El líder le podrá hablar, pero cuando llega a tu casa, tu hijo vuelve a ser el mismo de siempre, porque tú eres el mismo de siempre. Entonces hay un cambio, hay una necesidad, hermanos. Por eso este padre le dice, hijo, anda a trabajar en la viña. De repente estaba cansado el padre. De repente estaba probándole al hijo. De repente ese padre decía, a aquel que va, de repente le doy toda la viña, porque quiero que cuando yo no esté, él se haga cargo. Tengo que preparar a mi hijo. La responsabilidad de nosotros como padres es formar a nuestros hijos. No es deformar a nuestros hijos, sino formarlos. Y claramente aquí vemos la carga, el dolor de este padre. Porque no le dice, oye tú, que estás ahí flojonazo sin hacer nada. No le dice así. Le llama como lo que significa para él. Le dice, hijo. Esa palabra, hijo, es para nosotros de repente algo simple, pero cuando los hijos escuchan la voz del papá, que se le dice, hijo, se siente él que le pertenece a alguien. Qué hermoso es escuchar a mi padre que me diga, hija, ven, siéntate a mi lado. O hija, estoy llegando a tu casa. O hija, quiero hablar contigo. Para mí, esa palabra hija cala tan profundo en mi alma que me hace sentirme importante para él. Me hace sentirme valiosa. Me hace sentirme que en verdad tengo un propósito de vida. Que soy valiosa para él. Cuando mi madre me llama de igual manera, siento que le pertenezco, que ella tiene una responsabilidad contra mí o por mí. Cuando nosotros no sabemos hablar a nuestros hijos, es cuando ellos sienten el rechazo, sienten ellos en la falta de necesidad de sentirse amado, porque a veces hay padres que son fluctuantes en su amor. Los llaman y los hijos vienen para escucharlo y lo que sienten es unas palabras que golpean su alma y aún abofetean su amor y golpean su valoración. Y nosotros no estamos para deformar a nuestros hijos, sino más bien para formarlos desde muy pequeños y desde muy temprana edad para que nuestros hijos aprendan a oír la voz del Padre. Por eso que cuando los muchachos llegan a la edad de los 11, de los 10 o 13 años, ya no quieren oír al papá, ya no quieren oír la mamá porque no han sensibilizado la orden amorosa de ese padre. Y les cuesta, porque simplemente los padres callaron, no hablaron. Lo que se acostumbraron algunos padres es no hablar y otros fueron al extremo de gritar y dar demasiadas órdenes. Una vez hicimos una entrevista a nuestros adolescentes en la iglesia y todos los adolescentes nos respondieron a la pregunta, ¿qué es lo que no te gusta de tu papá o de tu mamá? De los 80 jóvenes que habían allí aproximadamente, el 50-60% decía, me cansan cuando me dicen muchas órdenes. No me gustan sus gritos, sus órdenes estridentes. Siempre me llaman para gritarme. Esa era la respuesta del 100% en diferentes formas de expresarlo. Y en verdad, para cuando nosotros nos damos cuenta, si nos analizamos como padres, nos hace ver la palabra que nosotros muchas veces no hablamos de corazón, sino que hablamos porque estamos incómodos, estamos molestos, estamos frustrados, y como no tenemos cómo hablar porque estamos en ira hablando, vamos y muchas veces ordenamos indiscriminadamente a nuestros hijos de una manera que los maltratamos. Y no reaccionamos y no nos miramos o no nos escuchamos a nosotros mismos cómo es que estamos hablando a los hijos.
Este padre le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Y él respondiendo dijo, no quiero. ¿Qué vas a hacer? No quiero, pues. Como muchas veces tu hijo te dice o no. No quiero, pues. Hijo, saca la basura. No quiero. Hijo, ve, limpia la mesa y sirve las cosas. No quiero. Hija, lava tu ropa. No quiero. Este es un espíritu de rebeldía. Pero el padre está jugándosela aquí porque tiene que mostrar su posición de padre. Y lo llama hijo. Y en otras expresiones, esta expresión en la cual de este llamado, de este padre al hijo, le dice, hijo mío, ve a trabajar a la viña. Me perteneces, eres mío. Y esa expresión es muy dulce, muy hermosa. Cuando nosotros llamamos a nuestros hijos de diferente forma, la respuesta va a ser al 100% diferente. Si tú bajas tu velocidad de la voz, si tú modulas el volumen de tu voz, así como tú levantas el volumen para escuchar la música mucho más alto, así como la bajas, también tienes que coordinar el volumen de tu voz para hablar con tus hijos. Ellos podrán haber levantado el volumen a lo más fuerte, al 200%, y decir, yo no quiero que me digas nada. Pueden decir el hijo así, pero el padre tiene que mantener la estabilidad. Decir, ¿no quieres, hijo? ¿Qué pasó? Dominio propio. Capacidad de poder demostrarle a nuestros hijos que nosotros no nos vamos a mover porque él gritó, golpeó la puerta, pateó la puerta o tiró el mueble al piso, agarró la silla y la golpeó al piso. El padre anda tranquilo, sereno, como mansas aguas, porque sabe que su hijo tiene que formar su carácter. Y si lo forma delante de él es para corregirlo, no para agarrarle a puñetazos o a golpes y decirle, ¿quién eres tú para tirar una silla al piso? Y de golpe y maltrato, ¿no? Está molesto. Tiró la silla al piso, pateó la puerta. Vamos a tratar, porque eso lo tenemos que ver nosotros en casa. No tienes que ir a contarle al pastor y decir, pastor, mire, mi hijo ha tirado la puerta, pateado, ha roto los vidrios de la casa. ¿El pastor qué va a decir? Hay problemas que tienes que resolverlo tú en tu casa. Son problemas de familia. Por eso Dios viene y nos habla a través de su palabra, porque hay problemas que no se pueden ventilar afuera. Hay problemas que solamente lo puedes y lo tienes que resolver en tu casa en oración. Por eso Dios nos dice, aprende a hablar con tus hijos, como quieres que Dios te hable a ti. ¿Cómo te gustaría que Dios te hable? ¿Cómo quieres? Qué hermoso cuando uno se va a orar y uno escucha el susurro de la voz de Dios. Uno escucha la voz de Dios en el corazón. O cuando tú abres la Biblia y te dice el Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Qué hermoso escuchar esa voz. Nos sentimos felices, ¿no es cierto? Porque nos sentimos amados. Y a pesar de que hemos hecho mal, y estas mismas palabras, estos gestos de amor que Dios demuestra para con nosotros, nos mueve a nosotros ¿a qué? Al arrepentimiento. Y eso es lo que pasa con este hijo. Porque este hijo va y le dice a su padre, no quiero. Como tu hijo muchas veces te contesta, o tu hija, sí o no. Claro que sí, nuestros hijos así son. Todos nuestros hijos. Mis hijos también han sido así en algún momento. Y a veces de aquí en el futuro de repente habrá algo que no les guste y yo les diga algo y ellos me digan, no quiero, mamá. ¿Y qué? ¿Me voy a molestar? ¿Voy a pegar el grito al cielo y voy a faltarles el respeto? No. Él cuando dice no quiero es porque hay algo que sí quiere. Y hay algo que le incomoda de mí, ya sea mi voz, ya sea la forma como yo se lo digo, o ya sea la velocidad o la posición de mi cuerpo, la expresión corporal nuestra. No, tú podrás decirle a tu hijo de una manera bonita y dulce, hijo, anda a hacer esto y lo otro, pero le estás mandando a hacer algo que él no puede. Hay cosas que nuestros hijos no pueden ni tienen la capacidad. Yo no le puedo dar la llave del carro a mi hijo de 15 años y decir, saca el carro.
Cuando él me va a decir, mamá, pero ¿cómo voy a hacer si? Como me dijo estos días, yo en broma se lo dije, hijo, saca el carro ya, porque él estaba apurado ya para irse al colegio. Tan apurado estaba que decía, mamá, rápido, corre, que ya me hago tarde. Entonces yo agarré la llave y le digo, hijo, mientras yo preparo la lonchera, saca tú el carro. Y él abrió sus ojos y me dijo, mamá, no sé manejar el carro. Él me dijo, yo no sé. Y se asustó. Le digo, para que veas, hijo, que todo es un orden y que es una responsabilidad cada cosa. Yo te voy a llevar, tranquilo, ayúdame con esto. Ya, mamá. Entonces se puso a ayudarme al preparar la lonchera y yo saqué el auto para llevarlo al colegio. Y después me dijo, mamá, me vas a tener que enseñar a manejar el carro. Sí, le dije, pero todavía no, porque no es tiempo. Todavía tú tienes 15 años. Y es hermoso, porque nuestros hijos se dan cuenta que nuestras órdenes no son para destruirlos, sino muchas veces en nuestras órdenes los educamos, les enseñamos que hay cosas que ellos pueden hacer. Y yo le dije y aproveché para decirle, hijo, yo nunca te voy a mandar a hacer algo que tú no puedes hacerlo. ¿Y por qué me lo dijiste? Para que veas que todo tiene su tiempo y para despertarte en ti la realidad de que un día tú también podrás manejar el auto. Y entonces él se sonrió con alegría y me dijo, mamá, de verdad, sí, hijo, de repente yo seré tan viejita que tú me llevarás. No sé, le digo, no sé cómo será, pero yo te voy a enseñar. Entonces, eso es lo que nos liga a nosotros como padres a nuestros hijos, la confianza, el entender que uno está cansado, que uno está cargado y también que nosotros entendemos que hay cosas que ellos no pueden hacer. Este padre sabía lo que le estaba pidiendo a su hijo. Hijo, anda a trabajar. Como hay muchos padres que son consentidores, que los tienen a sus hijos de 30, 40 años en la casa y que no los mandan a trabajar. Hay padres que tienen que mandar a trabajar a sus hijos. Los hijos viven de por vida, quieren vivir de por vida en tu casa y aún se casan y quieren venir a vivir a tu casa. No, hijito. Tú te casas con toda mi bendición, te daré todo mi apoyo, si quieres te arreglo toda la fiesta, la boda, pero te vas a tu casita, porque el que se casa, casa quiere. Y ya después veremos si te damos el tercer, cuarto, quinto piso de la casa o del terreno que tenemos ahí entre tu mamá y yo. Pero no me vas a venir a vivir aquí en la casa porque ustedes tienen que vivir solos, aprender a madurar. Porque hay muchos padres que no los mandan a trabajar a sus hijos. Pero ¿cómo voy a mandar a trabajar o cómo voy a trabajar si no sé hacer nada? Pues algo tendrá que hacer tu hijo. Alguna habilidad tendrá que hacer. Algo tiene que aportar a la casa. No lo acostumbres mal a tu hijo. Por eso este padre el día de hoy te enseña a ti y me enseña a mí a que tienes que poner a tus hijos a trabajar. El que no trabaja, dice la Biblia, el que no trabaja, que tampoco no coma. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Hijo, y tú no eres un incrédulo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una bendición. Dios te va a abrir la puerta. Pero no te lo va a abrir la puerta si es que tú no mueves la perilla para salir. Y mucho menos si no estás preparado. Así que si quieres trabajar, tienes que atravesar la puerta. De la cama no vas a conseguir nada, tienes que levantarte, aunque sea buscar a través del internet dónde puedes ir a trabajar. Prepara un currículum vitae, prepara qué cosa es lo que tú puedes hacer, mamá, pero no sé hacer nada. No sé, aprenderás en hacer algo, vender algo, comprar algo y volver a vender, no sé, pero algo puedes hacer. No acostumbres a tu hijo a ser flojo. Amén, porque estas cosas se resuelven en casa. Estas cosas se hablan en casa con los hijos. Por eso después la madre está enferma, la madre está angustiada, la madre está desesperada y los hijos no tienen ni para una pastilla para su madre. Y hay hijos que dicen, mamá, no hagas nada, si estás cansada no hagas nada, pero ahí está la rumba de platos y no hacen nada los hijos. Ni un poco de polvo quitan de su cama. Porque todo lo hace la mamá. ¿Y hasta cuándo vas a hacer las cosas de tu hijo de 30, 40 años? Anda, mándalo a trabajar a tu hija. Anda, no sé, haz tamales y dile, hija, anda, vende al mercado. Pero algo tiene que proveer la hija. Algo tiene que hacer. No lo acostumbres a que todo lo hagas tú.
porque después te vas a arrepentir, mi amado hermano. Palabra del Señor. Respondiendo el hijo le dijo, no quiero, pero después arrepentido, este hijo fue, porque se dio cuenta, ¿qué hago yo aquí en la casa? Mejor voy. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, a los hijos hay que tratarlos a todos por igual. No podemos darle preferencia a uno que al otro, mandarlo a trabajar al uno y al otro dejarlo en la casa sin hacer nada. Entonces, miren lo que está sucediendo aquí en el trayecto de una conversación padre e hijo. Hoy esta enseñanza es para los padres, ya sea que tú estés criando a tus hijos solo o sola o estés ahí con tu esposo, pero los padres tienen que formar a sus hijos desde su casa. El pastor, los diáconos, vuelvo a repetir, los líderes, aunque sea el jefe de la policía, porque hay quienes que se han atrevido a llevar a su hijo a la policía y le han dicho, mi hijo es un vago, no hace nada, ténganlo aquí. Y a veces hay padres que les falta entendimiento, porque tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres la responsable de darle a tu hijo lo que él necesita. Y llamando a su otro hijo, le dijo de la misma manera, hijo, anda a trabajar a mi viña. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Dice, esa palabra de la misma manera muestra equidad, de la misma forma, del mismo tono, con el mismo amor. Y el otro hijo le respondió, sí, papá, sí, ya voy. Y luego no fue. Hijos mentirosos. Mira lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios. ¿Estás criando hijos mentirosos? ¿Estás acostumbrando a que tus hijos te mientan constantemente? Mamá, yo no cogí la plata que estaba allí. Cuidado, porque después te van a coger la plata. Yo he atendido casos de madres que han venido con el hijo allí diciéndome, pastora, yo trabajo todo el día y mi hijo ha metido la mano a mi cartera para irse al locutorio, para irse a los juegos. Pastora, exhórtele. Y yo la agarré y le dije, a quien tengo que exhortar es a ti, porque tú le has enseñado. ¿De en qué momento él aprendió a irse a los juegos? Es que yo le daba para que él se pueda quedar mientras yo me iba a trabajar, él se quedaba jugando. Tú le acostumbraste. Y ahora le quitas y él está enviciado. ¿Quién tiene la culpa? ¿Tu hijo? Si él aprendió lo que tú le enseñaste. Y entonces el niño me dijo, pastora, yo no quise agarrar la plata, pero estaba aburrido. ¿Qué hago yo mirando las cuatro paredes? No tengo ni televisor. No tengo nada que hacer. Y mis amigos se van a jugar. Y estoy solo durante todo el día y mi madre se va a trabajar. Y ni siquiera está abierta la iglesia como para venir a la iglesia. ¿Y con quién voy a hablar? Entonces el muchacho pensaba y decía, bueno, no tengo nada más que hacer que lo que me enseñó mi mamá. Si la mamá le hubiera enseñado de repente a clavar un clavo en una madera y aunque sea hacer sillitas o hacer, no sé, cuadros o hacer alguna cosa que pueda él hacer. Porque hay madres que enseñan carpintería a sus hijos. Hay madres que les enseñan a cocinar a sus hijos y salen a vender aunque sea queque. Hacen, aunque sea una papa rellena, salen a vender cualquier cosa con ella. Yo he visto hermanas que con su niño de 6 años, yo un día le compré así, le dije, hermana, véndeme 6 galones de perfume ambientador para el templo. Y ella vino contenta con 4 galones y su niño de 6 años cargando los 2 galones más. Y yo le decía, y yo me quedé sorprendida porque era mucho peso para ese niño de 6 años. Y ella me dijo, pastora, así me ayuda mi hijito. Él está tan contento que ustedes nos hayan comprado todo esto porque no teníamos para comer. Y el niñito sudando, habían no sé cuántas cuadras caminando, pero lo trajeron hasta mi casa. Pero ese muchacho ahora es primer puesto en su colegio. Es un muchacho responsable. Y aunque no tiene ni dónde vivir, sabe vivir en la fe del Señor.
Y él sabe y se ha acostumbrado a lo que es trabajar. Él no odia a su padre. Él sabe y supo tratar a su padre cuando se conectó con él. Y sabe tratar a su madre. Y esa madre es una madre cristiana. Y le enseñó a su hijo a ser responsable. Aún en los tiempos de enfermedad estaba su niño allí, orando por ella, para que Dios lo sanara. Y él mismo le testificaba y nos testificaba cómo Dios escuchaba su oración, estando ellos dos solitos en un cuarto, alquilados. Porque los padres somos los que formamos a nuestros hijos. Y yo delante de esta madre y de este joven que no hacía nada más que jugar, le digo, tú eres la que ha formado a tu hijo. Por eso nosotros debemos tratar a nuestros hijos de la misma forma, como dice aquí, de la misma forma o de la misma manera que habló a uno de los hijos, también le habló al otro. Y respondiéndole el otro hijo le dijo, sí, papá, sí voy a ir a trabajar. Y dice que no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dice Cristo. ¿Cuál de los dos? Hermano, aquí entra la voz de Dios. El Señor te dice, ¿quién de tus hijos hace tu voluntad? ¿Quién de tus hijos te obedece? ¿A quién de tus hijos le has enseñado? Qué hermoso sería que tú le digas, Señor, mi primer hijo obedece mi voz. El segundo hijo obedece mi voz. Mis hijos me obedecen. ¿Y a quién está hablando aquí el Señor? Está hablando del Padre. ¿Quién de los dos hijos hizo caso a su Padre? Y mire lo que dice aquí. Los que estaban escuchando allí le dijeron, bueno, el que le obedeció fue el primero. El que dijo, no voy. Pero después, redarguido en su corazón, dijo, ¿qué voy a hacer? No me voy a quedar acá todo el día, pensó. Y dijo, mi papá me ha hablado de la misma manera como ha tratado a mi hermano. Y se lo dijo también a mi hermano, y él no quiere ir. ¿Cómo voy a dejar a mi padre solo? Conciencia de responsabilidad. Una moral alta. Hijos moralmente espirituales. No extremistas ni religiosos. Hijos moralmente espirituales, con la calidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién enseña eso? El papá y la mamá. Nosotros como padres tenemos que enseñar esta verdad a nuestros hijos. De cierto os digo, dice el Señor aquí en su palabra. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Los hijos desobedientes, lo que muchos de nosotros despreciamos. ¿Qué se va a arrepentir ese borracho? ¿Qué se va a arrepentir mi hijo vicioso? Mira cómo lo tratas. Quizás es vicioso porque tú lo hiciste vicioso. Quizás es borracho porque tú le enseñaste a ser borracho. Quizás es mujeriego porque nunca recibió el amor de su papá o de su mamá por el mal ejemplo que recibió a las personas ante quienes tú lo expusiste para que él mirara, escuchara y aprendiera, fuera motivado erradamente. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres, hermanos. Y lo que Dios quiere para nosotros son hijos obedientes. Y no después tengas que decir, mi hijo es un vicioso, un borracho. Este hijo es un jugador que juega, que apuesta y que hace y esto y lo otro. Y mi hija también va con uno y con otro hombre. Esto es causa de la mala educación cristiana en las casas. La ausencia de la palabra de Dios en el corazón de los padres. La ausencia de estos padres en la comunión con Dios. La incredulidad de los padres ante la presencia de Dios. Porque rechazaste a Dios, rechazaste su palabra, sus mandamientos, y entonces no se ha derramado el agua de bendición, los ríos de bendición sobre tu casa, y tus hijos están secos de amor, están secos de atención, no quieren. Pero si tú le dieras una gota de esta agua que salta para vida eterna, como hoy el Señor te lo está dando, tus hijos cambiarían. Tus hijos serían diferentes cuando tú recibieras de la fuente
lo que Dios hace rato que te quiere dar. Dice que los publicanos y las rameras irán delante de todos aquellos, aún delante de los falsos cristianos, de los fariseos hipócritas, porque se verán así, diciendo: yo aprendí mal, me enseñaron mal. Y aquí hay también otro mensaje: ¿te enseñaron mal? ¿No recibiste un buen ejemplo de tu padre? ¿No recibiste un buen ejemplo de tu madre? Arrepiéntete. El Padre Celestial tiene las puertas amplias y abiertas para ti, para que tú busques la salvación. Esto no es religión, esto es salvación. Esto no es idolatría a los hombres, esto es saber oír con inteligencia y madurez. ¿Hasta cuándo vas a madurar, hijo? ¿Hasta cuándo vas a entender, hija, que el mal camino donde tú vas te está llevando a la perdición? Pero si hoy tú le entregas tu vida al Señor, tú irás delante de toda esa gente que dices tú, hipócritas y mentirosos. Demuestra que tú eres un corazón sensible, que a pesar que hay muchos religiosos, que a pesar que hay muchos denominacionalistas, que a pesar que hay muchos seguidores de hombres, tú eres seguidor de Dios y que obedeces la palabra de Dios, aunque ya, lamentablemente, de muchos, sus padres ya no estén con ustedes porque partieron con el Señor. ¿Y cuántas veces te hablaron tus padres? ¿Cuántas veces te hablaron: hijita, escúchame, hijita? Y aún con lágrimas te hablaron tus padres, pero tú dijiste: no quiero. Pero hoy tú no le puedes decir no quiero a Dios. Dios te dice: hijo mío, dame tu corazón. Cambia la dirección de tus pasos. Acércate al Señor tu Dios, porque Él será amplio en perdonar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti las peticiones y el corazón de cada uno de estos jóvenes, el corazón de cada uno de estos padres, para que seas tú quien ministre a sus vidas. Los pongo delante de ti porque tú eres el Padre, mi Padre que no se equivoca, que me formó en el vientre de mi madre y me ha dado vida para servirle, para adorarle y para serle fiel. Perdóname, dile, por no haber oído tu voz antes. Perdóname por haber sido irresponsable con mis hijos o irresponsable con mis actos. Necesitaba tu amor, necesitaba tus palabras de perdón, necesitaba tu ayuda. Hoy lo entrego todo delante de ti. Jesús, yo me rindo a ti.